a la placa base. La placa base, placa madre, tarjeta madre o motherboard se trata de un elemento fundamental del hardware de tu ordenador. ¿Qué hace la placa base? La placa base es quien gestiona y controla el funcionamiento de todos los dispositivos de tu ordenador. En ella o van conectados los elementos directamente o los que no están conectados en ella directamente van conectados a través de buses o cables. Conocer los elementos de la placa base puede ayudarte a conocer el interior de tu computador y, si te atreves, cambiar algunos componentes que lo integran. ¿Qué debo valorar en una placa base? Pues bien, es importante que si quieres hacer ampliaciones futuras, tengas varias ranuras de expansión del tipo SATA, PCI, PCI Express, zócalo de memoria. Y por supuesto que tengas los suficientes puertos USB para poder conectar todos los elementos exteriores como el ratón y la pantalla. ¿Puedo cambiar mi placa base? Pues la respuesta es depende de la placa que tengas. Si es una placa antigua, no, ya que muchos de los componentes que incluyen como el microprocesador e incluso la tarjeta gráfica no sean compatibles con la conexión de la placa actual. En este caso, es mejor que renueves la computadora. Si es una placa más actual, podría conservar algunos dispositivos. Dispositivos que te hablo son estos, que tenga el disco duro, conexiones SATA y conexiones ID. ¿Qué sería lo mejor para mi placa base? Bien, si piensas mejorar tu placa base, te recomiendo que amplíes la memoria RAM comprando una nueva y simplemente insertándola en una ranura de memoria DIMM. Sistema de refrigeración y mantenimiento de la placa. Refrigeración de una placa base. La placa base se puede refrigerar de 4 formas distintas. Refrigeración por aire pasiva. Un sistema de refrigeración por aire activa está compuesto de un disipador y un ventilador. En este sistema de refrigeración, el ventilador situado sobre el disipador evacuará el calor transmitido por el disipador y lo expulsará. Refrigeración por aire activa. El sistema de refrigeración por aire pasiva únicamente está compuesto de un disipador idéntico al que acabamos de ver. La ventaja de este sistema es que es totalmente silencioso. Refrigeración líquida pasiva. La refrigeración líquida pasiva utiliza la conductividad natural del material de que están hechos los disipadores, que reciben el agua que ha sido calentada por los diferentes componentes en el circuito. La ventaja de este sistema es que es silencioso. El ruido podría ser causado por la bomba, pero los fabricantes, teniendo en cuenta esto, fabrican bombas silenciosas. Refrigeración líquida activa. La refrigeración líquida activa es construida del mismo modo que la anterior, pero el calor almacenado por el disipador es expulsado directamente por los ventiladores situados sobre estos disipadores, permitiendo alcanzar un delta muy cercano a cero. Este sistema es muy utilizado para cuando se desea alcanzar mayores rendimientos y puede hacerse silencioso eligiendo correctamente los componentes. Mantenimiento de la placa base. Material: un desarmador o destornillador plano y de cruz, brocha de distintas medidas ya que hay lugares donde habita mucho polvo. 3 clasificadores de tornillos. Si eres principiante, tomar fotos en cada paso para que todo salga de una manera correcta. Paso 1. Desprendemos la tapa del gabinete con mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que tienen tornillos de diferentes formas. Paso 2. Ya que terminamos de hacer la observación, tenemos que empezar a quitar uno por uno los componentes, dejando la placa madre sola, después el ventilador,
las demás tarjetas, la fuente de poder, hasta que tengamos nuestra placa principal completamente sola en el gabinete. Paso 3. Ya que sacamos las tarjetas, la fuente de poder y el ventilador, debemos limpiarla con una de las brochas, la que sea más adecuada para su limpieza, ya que tienen mucho polvo y pueden dañar el equipo y a los componentes. Paso 4. Después de que terminamos de quitar todo y dejamos la placa madre sola, debemos quitarle los tornillos que tienen para poder sacarla en su totalidad del gabinete. Paso 5. Entonces retiramos de los bordes el procesador del zócalo, colocando en un lugar limpio y que no se dañe. Ahora sí empezamos a limpiar nuestra tarjeta madre. Paso 6. Ya para finalizar con esta limpieza, comenzamos a acomodar la tarjeta madre en lugar y colocándole los tornillos. Después de seguir con las tarjetas que contenía el ventilador, enseguida disco duro, la fuente de poder, los cables de acuerdo como vayan. Deben tener cuidado para no colocarlos mal, que no vaya a haber un problema con su equipo. Finalmente, paso 7. Finalmente, ya que tenemos todos los componentes instalados, pasamos a colocar la tapa con mucho cuidado. De memoria de línea simple, usada entre los años 80 y 90. Había de 30 clavijas que tenían capacidades de 200 KB hasta 16 KB, o de 72 clavijas, las cuales podían almacenar entre 1 MB y 128 MB. Estas memorias debían ser instaladas en un cierto ángulo y empujadas para que encastre en su lugar. Ranura DIMM, módulo de memoria de doble líneas, es el más utilizado hoy en día. Los módulos pueden ser insertados directamente en la ranura y ser asegurados en su lugar, dependiendo del tipo y el número de clavijas, entre 72 y 240. El tamaño de la ranura varía. Ranura DDR, memoria síncrona. Envía los datos 2 veces por cada ciclo de reloj. De este modo trabaja al doble de velocidad del boot del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj. Se presenta en módulos DIMM de 184 contactos en el caso del ordenador de escritorio, y en módulos de 144 contactos para los ordenadores portátiles. Existen diferentes versiones de esta memoria. DDR2, 240 contactos, varios colores, broches plásticos, una muesca, placas entre Celeron D, Pentium D, Pentium Dual Core y Celeron Dual Core, entre otras. Capacidad de 256 MB hasta 2 GB. DDR3, 240 contactos, varios colores, broches plásticos, una mueca, placas Core 2 Duos, Quad Core 2, Core i7, capacidad de 1 GB hasta 4 GB. DDR4 tiene un total de 288 pines DIMM. La velocidad de datos por pin va de un mínimo de 1,6 GB hasta un objetivo máximo inicial de 3,2 GB. Tiene un mayor rendimiento y menor consumo que la memoria DDR predecesora, una tasa más alta de frecuencia de reloj y de transferencia de datos. Puente Norte, North Bridge, es el responsable de la conexión del FSB, bus frontal, de la CPU con los componentes de alta velocidad del sistema, como son la RAM, el bus PCI y el bus AGP. El chip North Bridge
Controla las siguientes características del sistema: tipo de microprocesador que soporta las placas, el número de microprocesador que soporta las placas, velocidad del microprocesador, la velocidad del bus frontal FSB, el multiplicador del FSB necesario para el funcionamiento de la CPU, tipo de RAM soportada, cantidad de máxima memoria soportada, tecnología de memoria soportada. El puente Salisbury es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Características: funcionalidad. El puente sur implementa las capacidades lentas de las placas madre en una arquitectura chipset puente norte, puente sur. Tamaño, ya que se puede conectar 275.000 transistores, además de una multitud de otros componentes como transistores, diodos, resistencias, condensadores. Si un solo componente de un circuito integrador llegara a fallar, se tendría que cambiar la estructura completa. Conectores de alimentación. Por uno o varios de estos conectores de alimentación, una alimentación eléctrica proporciona a la placa base los diferentes voltajes e intensidades necesarios para su funcionamiento. Los conectores de alimentación en una placa base son dos: un conector ATX de 20-24 pines que sirve para alimentar la placa en general y otro de 8 pines que puede venir en 2 de 4 pines y que alimenta la CPU. Muchos conectores ATX 20-24 pines vienen con uno de 20 pines y otro de 4 al lado para adaptarse a los dos tipos. Zócalo de CPU. El zócalo o socket de CPU es un receptáculo que encastra el microprocesador y lo conecta con el resto de componentes a través del bus frontal de la placa base. Si la placa madre dispone de un único zócalo para el microprocesador, se denomina monoprocesador. En cambio, si dispone de 2 o más zócalos, se denomina placa multiprocesador. Tipos de bus. Los buses son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos puntos de la computadora. Los buses generales son 5: bus de datos, bus de dirección, bus de control, bus de expansión y bus del sistema. Los buses de datos son las líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador. El bus de dirección es la línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o dispositivo al que se hace referencia. El bus de control es la línea de comunicación por donde se controla el intercambio de información con un módulo de la unidad central y los periféricos. Los buses de expansión son un conjunto de líneas de comunicación encargados de llevar el bus de datos, el bus de dirección y el de control a la tarjeta de interfaz que se agrega a la placa principal. Todos los componentes de la placa madre se vinculan a través del bus del sistema, mediante distintos tipos de datos del microprocesador y de la memoria principal, que también involucra a la memoria caché de nivel 2. La velocidad de transferencia del bus del sistema está determinada por la frecuencia del bus y el ancho. Algunos de los principales fabricantes de tarjeta madre o placa base son Asus, Intel, MSI, Gigabyte, Biostar, entre otros. Asus ha sido fundada por ex trabajadores de Acer en 1990 y ha ganado una sólida reputación. Es una de las marcas que más se vende en el mercado. Es conocida por su alta calidad de las placas bases y tarjetas de video. Es la marca más usada por los gamers y la más recomendada en cuanto se trata de armar una PC gaming. Igual de importante, tiene un excelente diseño de placas. Intel. Todo el mundo sabe que Intel hace los mejores procesadores de computadoras,
pero muchas personas no saben que también hacen las placas de clase mundial. Cuando se trata de placas madres, Intel tiene un claro beneficio, ya que tiene en su interior el conocimiento y las especificaciones de sus procesadores y el chipset, lo que contribuye a que la placa base sea de alto rendimiento y sean estables. MSI. Fundada en 1986, MSI ha sido una de las marcas que ha ido creciendo y entra como una de las mejores marcas de placa base. MSI parece estar tan bien diseñada como los productos de empresas de primer nivel como son ASUS y Gigabyte, pero cuestan mucho menos. MSI marca entre las reconsideradas del mundo por la baja tasa de fallos y entre las mejores del gaming. La marca tiene varios de los productos dirigidos al mundo gaming. Los productos MSI han alcanzado alta calidad y una relación de precio y calidad. Gigabyte Technologies. También fundada en 1986 con sede en Taiwán, se considera a la talla de ASUS. Se ha ganado su reputación a través de los años gracias a la entrega de placas de alta calidad, fiables y de buen diseño para los procesadores AMD e Intel. La compañía también fabrica tarjetas de video construidas con GPUs y de ART Technologies y Nvidia. BioStar. A pesar que ha existido desde 1986, BioStar nunca ha ganado la misma reputación que las otras marcas de placa madres. No es por falta de intentarlo o la falta de buen producto, porque sin duda BioStar tiene ambas cosas. De hecho, a mediados de gamas de placas madre, BioStar son muy competitivos, ya que suelen llevar las mismas características de otras marcas, pero cuestan menos. A pesar de que se mantiene en crecimiento sus negocios, BioStar ha logrado mantener gran parte de las inversiones de capitales y mano de obra en nuevos productos de diseño y desarrollo, que al mismo tiempo han sido lo que le permite permanecer en el rango de competencia a la rápida evolución de la industria de la informática. Factores de forma de la motherboard. Entre los factores de forma de la motherboard tenemos el XT, AT, ATX, ITX, PTX y DTX. Factor de forma XT. Creado en 1983, el factor de forma XT, cuyas siglas en inglés significan Extended Technology y en español Tecnología Extendida, es el formato de la placa base de la computadora IBM PC XT modelo 5160, lanzado en el año 1983. En este factor de forma se definió un tamaño exactamente igual al de una hoja tipo A4 y un único conector externo para el teclado. La placa de este equipo, inspirada de todas las demás, disponía de 5 conectores ISA de 8 bits, un conector para el teclado mencionado anteriormente y otro para el cassette, zócalos para el coprocesador aritmético y para las ampliaciones de memoria DRAM con control de paridad. Estos chips de memoria eran de 16 pines, 8 pines a cada lado, y el primer banco estaba soldado directamente a la placa, con el consiguiente problema para el mantenimiento. Posteriormente, con la introducción del modelo XT al mercado, se suprimió el conector para cassette y se aumentó a 8 el número de conectores ISA de 8 bits. El tamaño de la placa se mantuvo igual, pero se dispusieron más juntos. También se dispuso de toda la gran memoria fuera sobre el zócalo. Este modelo, con un tamaño aproximadamente de 8.5 por 13 pulgadas, fue utilizado por la incipiente industria de dispositivos clónicos. Factor de forma AT. En el año 1984 se lanzó el factor de forma AT, cuyas siglas en inglés significaban Advanced Technology o Tecnología Avanzada en español. Es uno de los formatos de forma más grandes de toda la historia de la PC, con dimensiones de 305 por 279 a 330 mm.
definió un conector de potencia formado por dos partes. Fue usado de manera extensa de 1985 a 1995. Y tenemos los modelos AT regular y el modelo Baby AT con dimensiones de 216 por 330 mm. Este factor de forma de placa base fue empleado para el IBM AT y sus clones en formato de sobremesa completo y torre completo. Este factor de forma debía contener más electrónica y además los nuevos conectores ISA de 16 bits eran considerablemente más largos que los 8 bits de su predecesor, el XT. Factor de forma ATX. Creado en 1995, conocido como ATX o por su nombre completo Advanced Technology Extended en inglés y Tecnología Avanzada Extendida en español. Fue creado por un grupo liderado por Intel en 1995. Introdujo las conexiones exteriores en la forma de un panel de dispositivos de entrada y salida y definió un conector de 24 pines para la energía. Se usa en la actualidad en la forma de algunas de sus variantes, incluyen conectores extra o reducciones en el tamaño. Las variantes de este factor de forma están la Micro ATX, Flex ATX y Mini ATX. Las principales mejoras que incorporan respecto al diseño anterior son adopción de un solo conector para la fuente de alimentación. Anteriormente, para la conexión de la fuente de alimentación a la placa base, se habían utilizado dos conectores iguales de 6 contactos, con el consiguiente peligro de introducir uno por el otro en los alojamientos previstos al efecto en la placa base. El nuevo diseño utilizaba un conector de 20 pines, existencia de una zona posterior de la placa con conectores para dispositivos de entrada y salida mencionado anteriormente y una doble altura y colocados de una forma más racional. Factor de forma ITX. Creado en el año 2001, el factor de forma ITX o Integrated Technology Extended con rasgos procedentes de las especificaciones Micro ATX y Flex ATX de Intel. El diseño de IA se centra en la integración en placa base del mayor número posible de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo innecesaria la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP. Las variantes de este factor de forma están el ITX regular con dimensiones de 215 por 195 mm, Mini ATX con 170 por 170 mm, Nano ITX de 120 por 120 mm y Pico ITX de 100 por 72 mm. Factor de forma BTX. Lanzado en el año 2004, BTX fue retirada en muy poco tiempo por la falta de aceptación. Resultó prácticamente incompatible con ATX, salvo en la fuente de alimentación. Fue creada para intentar solventar los problemas de ruido y refrigeración como evolución de la ATX. Entre las variantes de este factor de forma tenemos el BTX regular, Micro BTX, Pico BTX y Regular BTX. Y por último, el factor de forma DTX. Lanzado en el 2007, el factor de forma DTX era distinto a las PC de pequeño formato. Hacen uso de un conector de energía de 24 pines y de un conector adicional de 2x2. Se trata de una variación del ATX que fue originalmente desarrollado por AMD en enero de 2007 y diseñado para computadoras más pequeñas como las home theater PCs. Las variantes de este factor de forma están el DTX, Mini DTX y el Full DTX. Las placas madre DTX son compatibles en inverso con el factor de forma ATX, pudiendo encajar dentro del gabinete y utilizando el mismo conector de energía de 24 pines.